Saltar al vacío. Desafiar las alturas, cogido solo por una cuerda. O lanzarse sin miedo, aguas abajo, por la fuerte corriente de un río. Me gusta pues viajar, hacer senderismo, hacer deportes extremos, pues, rafting, tirolesa. El turismo de aventura se está tomando cada vez más el país, pero ¿qué tan seguro puede llegar a ser? En ningún momento nos hicieron firmar ningún documento estando allá para hacer la actividad. Me pidió ayuda. Yo no puedo hacer nada. Entonces me concentré pues en tomar aire cuando podía. Según los turistas, muchas empresas que ofrecen ese turismo no tienen guías con experiencia en casos de emergencia. Si ellos hubieran tenido de pronto las herramientas, si la persona que estaba manipulando la tracción hubiera tenido una mejor preparación, hubiera sabido qué hacer. Otros turistas dicen que algunas otras empresas no cuentan con la reglamentación adecuada. ¿Pero por qué no presentó los permisos de funcionamiento como parque a la alcaldía? Yo no estoy autorizado. ¿Por qué está pasando esto? En Colombia no hay una norma que rige ese tipo de actividad. Buenas noches. Muchos operarios de deportes extremos están resurgiendo después de la pandemia y fomentan el crecimiento de la industria del turismo. Eso es bueno. Lo malo es que algunos señalan que en su afán de aprovechar esta bonanza, podría haber empresas que presuntamente operan por fuera del marco legal y sin control ni vigilancia. Lo más grave es que ponen en riesgo la vida de turistas inocentes. Aventureros cuyas vacaciones terminan en tragedia. Con mayor frecuencia, sus historias llegan a séptimo día. Por esa razón, Joana Rodríguez acudió a varios lugares donde sucedieron esas tragedias. Papi, ya vengo para meterme a la piscina. Eso fue lo último que él dijo. Edwin Cárdenas recuerda con mucha nostalgia a su hijo, José Alejandro Cárdenas. Échela un rápido. El niño de 10 años murió ahorcado accidentalmente en un parque de aventura en el municipio de La Mesa, en Cundinamarca, en agosto de 2022. Muy juicioso, deportista, muy buen estudiante. Angie Cárdenas es su hermana mayor. Era, de hecho, uno de los mejores de su salón. Siempre sacaban 5 todo. Él miraba el desafío y decía que él también iba a ir a participar, porque él era muy buen deportista. A la edad de 10 años, José Alejandro ya sabía de disciplina y organización. Según su papá, era por el deporte que practicaba. Taekwondo. Ya entraba a franja azul. Comenzó desde muy pequeño, como desde los 5 años y medio. Además, le gustaba la aventura. Hacer deporte, caminata, todo lo que fuera ecológico. Pero a pesar de esa disciplina por las artes marciales, nunca pensaron que su vida fuera a terminar. Un fin de semana con festivo de agosto del 2022, decidieron viajar en familia a La Mesa, en Cundinamarca. Llegamos aquí a eso de las 3:30, 4. Y me acordé que mi mamá había dicho que había estado por acá y que había estado en una parte donde había tirolesas y que habían otras actividades, entonces decidimos ir a ese parque, Ecoparque Canán. Ubicado en la vereda La Trinidad, vía la Inspección San Joaquín del municipio de La Mesa. Su representante legal es el señor Edgar Díaz. Él decía que sí, que rico, que caminar, que todo eso a él le gustaba. Según Edwin,
El parque tenía una atracción que a José le llamaba muchísimo la atención. Nos ofrecieron una caminata ecológica, pasar un lago con una cuerda, un puente colgante y lo más atractivo pues era la tirolesa. El recorrido en la cuerda era largo. Consistía en pasar por el aire colgado por un arnés a una polea y una cuerda de vida sujetada con un arnés a la cintura del niño y otra polea. Los cables estaban atados de esquina a esquina entre las ramas de los árboles. Mi hijo llegaba donde está la estructura amarilla, ahí tenía que llegar él, pero él se lanzaba de arriba, que no se alcanza a ver por los árboles. Eran 2 recorridos, uno de 350 metros y de esa rampa a esta habían 150 metros. Estamos a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Según Jonathan Ramírez, experto en tirolesa, los guías deben entregar información al turista sobre la altura, la velocidad del descenso, cómo funciona el equipo que se debe usar. De lo contrario, podrían ocurrir accidentes fatales. Caben las preguntas de fracturas recientes, sufres del corazón, problemas lumbares, todo esto se pregunta antes. No, ningún documento nos hicieron firmar ni tampoco nos dieron información. Lo único que dijeron es que en la atracción se podían lanzar un niño desde los 7 años. Y como cualquier papá que confía al dejar a sus hijos al cuidado de otros, Edwin confió. Yo estaba abajo esperándolo para tomarle las fotos. Él subió con mi hermana, mi mamá y mi hija a realizar la actividad más los 2 guías que iban con ellos. Yo pensé que el niño se iba a lanzar con el guía por la edad que tenía. El muchacho le pone la cuerda de la vida y se la enrolla 2 veces que porque la cuerda estaba muy larga. Antes de que lo mande, yo le digo que se eche la bendición. Yo pues en mi mente pensé que él iba a gritar o algo así, pero él nunca gritó. Sandra Romero es su mamá. Al poner los arnés, el sistema era diferente, ¿sí? Porque el sistema que le pusieron allá en Cafán no iba ninguna cuerda enrollada, sino eso era como un chaleco. Pasan como unos 4 minutos y el guía comienza a pedir auxilio. Desde abajo, Edwin no entendía qué pasaba, pero su intuición de papá lo llevaba a sospechar que se trataba de su hijo. Y asumí que era mi hijo porque era la única persona que se había lanzado. Nadie más se había lanzado en ese momento. Una de las cuerdas de la tirolesa que sujetaba a José Alejandro no lo dejó avanzar más por la polea. La cuerda lo aló hacia atrás, dejándolo sin respiración. Según su papá, José quedó suspendido en el aire. El niño quedó como a 150 metros de donde él tenía que haber llegado. Cuando yo llegué al punto donde estaba mi hijo, estaba el guía como en posición de un oso perezoso. Estaba intentando como alzarlo, pero no podía. El peso del niño no le daba para él poderlo coger con los pies. Puede ser que una persona llega y se devuelve en el cable. Expertos como Kevin Coulon de Gravity Zero SAS y la agencia Adrenaline Colombia dicen que los guías deben estar preparados para primeros auxilios y que el mejor sistema de rescate es un sistema de cuerdas, de contrapeso, de sistema de descenso de rescate, el mismo que usan los bomberos para hacer intervención en montaña. Pero en el caso del niño José Alejandro, los guías no sabían qué hacer. No había un protocolo, algo, ¿no? Todos corrían para lado y lado, no pedían un lazo. El guía no tenía ni una navaja para poder cortarle la cuerda que lo llevaba a él, no había nada. El señor estaba muerto del miedo, no sabía qué hacer. Finalmente, ¿cómo lo pudieron bajar? Trajeron un cuchillo, me imagino que de la cocina. Trajeron un lazo con lo que arrean ganado. Se lo botaron al guía, el guía lo amarró a la cintura y cortó la línea de vida. Ahí lo bajaron. Cuando lo bajaron, ¿usted lo vio? Sí, claro, yo lo recibí. ¿Y cómo estaba el niño? ¿Usted cómo lo vio? Sin signos vitales, desgonzado, muy doloroso. Esa imagen, ver tu hijo y no poder hacer nada es muy difícil. Inmediatamente después, según Edwin,
El representante legal de Ecoparque Canán, Edgar Díaz, prestó su carro para trasladar al niño al hospital de La Mesa. Igual se llamó bomberos, se llamó a la policía, pero al hospital, pero no llegó nadie. Después de 25 minutos, José Alejandro llegó al hospital del municipio de La Mesa en Cundinamarca. Al niño lo ingresan por esta puerta. Sí, señora, por esta puerta. Esta es la puerta de urgencias. La puerta de urgencias. A mano derecha están los cubículos donde él fue atendido por un equipo disciplinario. Estaban médicos, como unos 5 o 6 médicos más las enfermeras, intentando reanimarlo, pero ya después del tiempo no había nada que hacer. Los médicos de ese hospital declararon su muerte el 14 de agosto de 2022 a las 5:02 de la tarde. Yo le decía, no, mi niño no puede estar muerto. O sea, mi niño no, él está dormido. Yo le decía, despiértelo. Pues no lo podía creer. Fue muy difícil, obviamente. Pues era mi único hermano. Y según este documento, el niño sufrió de un estrangulamiento y ahorcamiento. ¿Recuerdan que Edwin aseguró que una de las cuerdas se la terciaron al cuerpo de su hijo antes de lanzarlo por la tirolesa? Porque se la pusieron mal al momento de lanzarlo. La cuerda tiene que quedar suelta, que es lo que entiendo, y él se la terciaron. Porque es que le queda muy grande. Es decir, que si esa cuerda no se hubiera terciado al cuerpo de José Alejandro, ¿él no se hubiera ahorcado? Usted con su experiencia en este video que usted ve aquí, digamos que la cuerda de vida de este niño se la terciaron. ¿Qué pudo fallar ahí? La cinta, que es el backup que lleva en ese momento, no debería estar posicionado en ese lugar, porque precisamente puede generar un atrapamiento en el pecho. Los instructores no tenían la experiencia suficiente. Pudo haber una capacitación que de pronto no fue la más adecuada o posiblemente no tenía experiencia. ¿La muerte de su hijo se hubiera podido evitar? Sí, claro. Si hubiera habido como un protocolo, como algo en ese momento, si ellos hubieran tenido de pronto las herramientas, si la persona que estaba manipulando la tracción hubiera tenido una mejor preparación, hubiera sabido qué hacer. Según Edwin, su seguro pagó todos los gastos de hospital y fúnebres y hasta el día de hoy no ha vuelto a tener contacto con el representante legal de Ecoparque Canán, Edgar Díaz. Meses después de esta tragedia, la familia del pequeño José Alejandro se enteró de algo que exacerbó su indignación. Según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Mesa, el señor Edgar Díaz, representante de Ecoparque Canán, nunca presentó un permiso para el funcionamiento del parque, ni antes ni después de que el niño José Alejandro muriera ahorcado. Buscamos a Edgar Díaz, el representante legal de Ecoparque Canán, para entender por qué operaba sin permisos y solicitarle una entrevista, pero no quiso. Yo quería saber si de pronto podemos tener una entrevista formal. Eso está en materia de investigación y no puedo hacer nada. Decidimos entonces buscarlo personalmente. ¿Por qué no presentó los permisos de funcionamiento como parque a la alcaldía? Más adelante, ustedes sabrán cómo respondió. El caso que verán a continuación sucedió en un lugar del país que está resurgiendo tras sufrir problemas de orden público. Y hoy sus maravillas deslumbran a muchos amantes de la aventura. Pero hace poco allí sucedió una tragedia. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Turismo Peligroso. Regresamos.
Me pidió ayuda. Yo no pude hacer nada. Me di cuenta que no íbamos a salir de ahí. Nunca en Colombia se había activado tanto el turismo como en la actualidad. Uno de los factores que contribuye a esto es el acuerdo de paz, que permitió que muchos lugares paradisíacos azotados por la guerra estuvieran olvidados y hoy son visitados por muchos turistas. Es en uno de esos lugares donde Séptimo Día encontró 2 casos que involucran operarios que, según las denuncias, ofrecen actividades de aventura y no cuentan con la suficiente experiencia. El resultado, una tragedia fatal. Así continúa la investigación de Joana Rodríguez. Mateo Pérez y Daniela Vargas son una pareja de novios que les gusta la adrenalina, viajar y conocer nuevos lugares. Hacer senderismo, hacer deportes extremos, pues he hecho rafting, tirolesa. Se conocieron hace 3 años por amigos que tenían en común y su pasión por viajar los llevó al Meta en marzo de 2023. Estábamos celebrando nuestro 3er aniversario. Ya habíamos visto por redes sociales que había pues mucha publicidad sobre ese sitio. Daniela se refiere al cañón del río Huejar, a 3 horas de Villavicencio, ubicado en el municipio de Mesetas, que pasó de ser ruta de las FARC a ser recorrido por quienes les apasiona el turismo de aventura. En redes, famosos, actores lo publican y la publicidad en Instagram es muy grande acerca de esta zona. Yo me contacté con la empresa de Colombian Extreme. Mateo y Daniela se trasladaron a San Juan de Arama, en donde, según ellos, los recibió Brian González. Él se presentó como si fuera de Colombian Extreme. Y llegaron al punto donde iban a zarpar y empezar su aventura por el río Huejar, según Mateo, en un bote inflable, con cupo para 7 personas más el guía. Para Mateo no era su primera vez en rafting, pero en esta oportunidad algo sí se le hacía extraño. Era la cantidad de gente que íbamos en el bote, 9 en total. Íbamos 7 turistas, un guía que estaba en inducción y un guía que se suponía era experto dentro del bote. Entre esos turistas estaba Liliana Cerrato, una enfermera entregada a su labor, que también iba a recorrer el río Huejar porque amaba la aventura. Ella se había ido de paseo a celebrar sus cumpleaños. Ella tenía ganas de hacer en eso de canotaje. Marlene Rodríguez es la mamá de Liliana Cerrato. Ella vive cerca a La Mesa, en Cundinamarca. Decía que sí, que eso era, se sentía una satisfacción, que brotaba uno mucha adrenalina. Cuando Mateo, Daniela y Liliana estaban a punto de zarpar, a Mateo también le sorprendió que no firmaran ningún consentimiento informado y que la charla previa fuera demasiado corta. Según Eder Palacios, experto en rafting, la charla técnica es fundamental porque en esta charla les vamos a decir qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. De eso depende el 50% de la seguridad. Y aunque Mateo lo sabía, lo dejó pasar por alto, pues ya había hecho rafting en el pasado. Vamos adelante. Mateo, Daniela y Liliana zarparon aguas abajo por el río Huejar sobre las 9 de la mañana. Uno de los guías iba en la parte de adelante, otro atrás. Al costado derecho iba Mateo, al costado izquierdo iba Liliana. Y como la lancha iba llena, Daniela tuvo que sentarse en la mitad, entre Mateo y Liliana.
El guía, Brian González, iba en un kayak. No me dieron remo. Alto. Según Mateo y Daniela, los primeros minutos de recorrido fueron tranquilos. Pero a medida que se iba adentrando al cañón del río Güejar, sus aguas se fueron tornando más agrestes. El río estaba muy crecido, el río estaba café, no se veía nada como estaba en redes sociales. Ellos cuentan que cada vez más el bote saltaba más alto por la fuerte corriente del río en el que iban. Nos habían dicho que nos cogiéramos de la cuerda, si eso llegaba a suceder, si nos caíamos, que estuviéramos tranquilos, que alguien nos iba a sacar. 3 kilómetros río abajo. En una parte de un rápido, Mateo me dijo, empieza a grabar porque de pronto nos podemos caer. Y yo pues empecé a grabar y efectivamente nos caímos. Yo al inicio pues intenté estar como calmada. Nos habían dicho que alguien nos iba a sacar. Sin embargo, los segundos que pasaban parecían horas eternas para Daniela y Liliana. El bote se nos cayó encima a Liliana y a mí. Estuvimos pues en la oscuridad y un rato. Después nos succionó, era como un remolino. Cada minuto era crucial para sus vidas y aunque intentaban salir, no podían hacerlo. Me concentré pues en tomar aire cuando podía. Me seguía chupando el río. Hacia mis lados había roca, de un lado pero lisa, no podía agarrarme de nada, no podía agarrarme ni del bote ni de la roca. Ahí vi que Liliana me pidió ayuda. Yo no pude hacer nada. Y pues ya me di cuenta que no íbamos a salir de ahí. Al otro lado del bote estaba Mateo. Yo estaba pensando mucho en las indicaciones, creo que en las indicaciones nunca estaba que el bote estuviera volteado y que uno no se pudiera agarrar de nada. Se estaba moviendo todo el tiempo como una licuadora. Aunque Mateo es médico y ha estado cerca de la muerte de sus pacientes, nunca se imaginó que podía llegar a ser el protagonista. Ya en un punto ya estaba sin fuerzas, ya me estaba ahogando, ya había tragado mucha agua, ya comenzaba a respirar agua. Ahí ya se me comenzó a anular la vista, ya estaba muriéndome. Finalmente, Mateo y su novia Daniela pudieron salir del río. A él le lanzaron un remo y a ella una cuerda. ¿Pero se acuerdan de Liliana Cerrato? La enfermera que ellos conocieron en esa aventura. Ahí me di cuenta que Liliana estaba como en una roca al lado. Escuchaba que decía como que la reanimen, que ayuda, que hacemos. Alguien me dijo, ya está muerta. Si ella me hubiera comentado que se iba a ir para allá, le hubiera dicho, no vaya, mamita, no vaya por allá. ¿Qué cosas fueron las que quedaron en el tintero? Muchas veces, pues, decirle cuánto la queríamos. ¿Usted cree que fue negligencia también? ¿Falta de supervisión por parte de esta empresa? Eso es negligencia. Eso ya es como culpa. Falta de supervisión de las autoridades. Y a esa empresa, pues, que tenga sus reglas de seguridad. Precisamente por esa falta de experiencia y capacitación en rescate de los guías, en otro punto del río Güejar, la administradora de empresas, Andrea, falleció ahogada en marzo del 2023. Según Yesid Rodríguez, su novio, ellos viajaron porque también querían conocer la aventura en el río Güejar. Para el festivo del 19
Nos fuimos el viernes en la noche para Bogotá, los dos, y nos quedamos donde un amigo para salir temprano. Según Yesid, contrataron vía WhatsApp a la empresa Camaxagua Travel, cuyo representante legal y guía es Eutimio Mateus, con el que harían el recorrido por el cañón del río Huejar. Al igual que Mateo, Daniela y Liliana, Yesid y Andrea confiaron su vida a un operador turístico para su experiencia de aventura por las aguas turbias del río Huejar. ¿Les hicieron firmar algún tipo de documento como consentimiento para hacer la actividad? Ningún documento estando allá para hacer la actividad. Sin embargo, Nos dijo que si de pronto se llegaba a voltear la balsa, si alguien quedaba lejos, con el remo, pues estirarlo para que lo cogieran y lo jalaran. Que si alguien quedaba atrapado en una especie de remolino, le iban a tirar la cuerda para que la cogieran y poderlo sacar. 7 kilómetros aguas abajo por las fuertes aguas del río Huejar, sucedió lo que no esperaban. Pasó rápido, en un abrir y cerrar de ojos, y pues es inexplicable porque si yo voy mirando hacia adelante, yo voy a ver cuando nos volteemos. Pero hasta donde yo me acuerdo, yo sentí un golpe y no me acuerdo más. Entonces me tocó dejarme llevar del agua y quedar en una orilla al lado de una piedra solo. Cuando yo levanté la cabeza, un amigo me dijo, ¿su mujer dónde está? Y yo volteé a ver para todo lado y no la veía. La gente que había atrás dijo, allá hay una persona atrapada. Según Yesid, Andrea había quedado atrapada en un remolino. Pero el guía con el que iban no intentó salvarla. Ricardo es amigo de Jason y Andrea. Ese día iba con ellos. Yo alcancé a ver cuando nuestro guía se dio cuenta que Natalia estaba atrapada. Lo único que hizo fue arrodillarse, cogerse la cabeza y entró en shock. O sea, el señor en ningún momento intentó hacer absolutamente nada. Y tampoco tiraron la cuerda. Se tira el dichoso lazo. El agua no permitió que la balsa se acercara. Y no sabía nadar. De hecho, lo intenté botarme allá por el chaleco, pero no pude. Yesid y Ricardo aseguran que Andrea duró unos 20 minutos debajo del agua, hasta que... Las personas que venían de los botes que estaban detrás de nosotros fueron las que intentaron hacer el rescate. Sacaron su cuerpo, pero ya era demasiado tarde. La vi morada y yo dije, ya no hay nada que hacer. A pesar de que intentaron hacerle reanimación, ya no había nada que hacer. Ya había pasado mucho tiempo. Empecé a llamar a la familia y creo que es lo peor que he hecho en mi vida. El dolor que sufrió Yesid fue tan fuerte que se extendió a otra persona que también amaba a Andrea, su papá, Juan Carlos Alfonso. ¿Y recuerda las palabras de Yesid al darle la noticia? ¿Cuáles fueron esas palabras? Me dijo, no la pude salvar, no la pude ayudar. Cuando me narró los hechos, entendí que no era culpa de él. El cuerpo de Andrea fue trasladado hacia Granada en el Meta para los procedimientos de necropsia. El seguro funerario de su papá, Juan Carlos Alfonso, pagó los gastos. Según él, la empresa Camaxagua no se contactó en su momento. Y la funeraria como tal de acá de Tunja habían enviado un vehículo para recogerla. Finalmente, Andrea fue enterrada en Tunja. Según los expertos, muertes como la de Liliana o Andrea se hubieran podido evitar si empresas como San Juan Adventure y Camaxagua Travel hubieran capacitado adecuadamente a su personal. Un volcán puede generar una emergencia. Pero para evitar, digamos, ese volcamiento, el guía debe estar en la capacidad de decirle a los turistas, vamos a frenar y vamos a pasar caminando. Sí, de acuerdo a cómo está el río en ese momento. Y eso se lo da la experiencia. La experiencia y obviamente la agencia que tiene a cargo su capacitación. Lo ideal cuando ocurren este tipo de casos es que las empresas aseguren a sus clientes previamente con una póliza en caso de accidentes.
Pero según los expertos, solamente se les recomienda prestar un servicio idóneo en temas de seguridad. Los familiares de Andrea y los de Liliana Cerrato aseguran que no recibieron comunicación de Eutimio Mateus, representante de la empresa Camaxagua Travel, o de Brian González, representante de la empresa San Juan Adventure. La empresa siquiera ha hablado con nosotros ni se ha dirigido a decir vamos a hablar o algo, qué pasó con su hija, o en fin, nada. Séptimo Día estableció que la empresa San Juan Adventure, cuyo representante legal es Brian González, no cumplía con los documentos completos para ofrecer rafting por el río Huejar. Jonier Flores es el alcalde del municipio de Mesetas. Y a hoy, pues, digamos, hasta que no tenga todo el día, pues no puede operar. Buscamos a Brian González de la empresa San Juan Adventure para que nos explicara por qué su empresa no tenía la documentación en regla. Hola, buenas tardes. Estoy buscando al señor Brian González. ¿No se encuentra? ¿A qué hora lo puede encontrar? En la noche. ¿En la noche a qué hora? No sé. No sabría decirle. Lo llamamos. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Brian González. Sí, Yo quería preguntarle, señor Brian, por qué, pues digamos, ustedes no tenían los papeles en regla para operar. yo voy a hablar con el jurídico y pues dependiendo de lo que él me diga, pues yo te respondo cada una de las preguntas que tengas, ¿vale? Entonces, ¿cuándo lo puedo volver a llamar esta noche? Yo creería que cuando quieres, sí, señora. Correo de voz. No volvió a contestar. A diferencia de San Juan Adventure, cuyo representante legal es Brian González, Camaxagua Travel sí tenía los papeles en regla, pero al parecer sus guías no tenían experiencia para emergencias. Buscamos hasta finalizar la edición de este programa al representante y guía de Camaxagua Travel, Eutimio Mateus, para conocer por qué no reaccionaron cuando la balsa en la que iba Andrea se volcó. ¿Se acuerdan de Edgar Díaz? Representante de Ecoparque Canán en La Mesa, Cundinamarca, en donde murió ahorcado el pequeño José Alejandro y que es señalado por la familia del niño de no tener la documentación en regla para el funcionamiento de ese parque de aventura. Lo buscamos y lo encontramos. Después de comerciales sabrán qué respondió. A continuación, el caso de un turista que alquiló un jet ski de una persona que no era operario turístico y que al parecer actuó de forma irresponsable. Ya volvemos. Fue como un golpe muy duro al ver uno al hermano casi que deforme, debatiendo entre la vida y la muerte. El turismo crece en Colombia, pero ¿quién nos asegura que un domingo en familia o unos días de vacaciones no se van a convertir en la peor pesadilla o en una fatal tragedia? Lo que verán a continuación es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se quiere hacer una actividad como turista. Por otro lado, verán cómo respondió el representante de Ecoparque Canán, Edgar Díaz, señalado de ser negligente por la familia del niño José Alejandro Cárdenas. Así termina la investigación de Giovanna Rodríguez. Fue como un golpe muy duro al ver uno al hermano casi que deforme, debatiendo entre la vida y la muerte. Jason Herrera habla de su hermano, Daniel Herrera. El 3 de febrero del 2023 fue impactado en su cabeza por una moto acuática. Mientras estaba en Cartagena, en una salida con compañeros de trabajo. Un turista iba en una jet ski y pues, mi hermano y los compañeros de él venían saliendo del mar y que los arrolló. Daniel Arboleda estaba en el agua, al lado de Daniel. En el momento que me metí al lado la salí, pues
pasó un jet ski, me tocó la mano súper ligero y yo dije, ay, paso por acá. Cuando miré hacia atrás vi que se llevó a los 3 compañeros, pero no paró, él siguió derecho. Daniel quedó flotando como muerto, imagino que estaba convulsionando en el agua. Según Daniel Arboleda, inmediatamente sus amigos nadaron para sacarlo del mar, llevarlo a la orilla de la playa y pedir auxilio. Lo cogí de los hombros y lo arrastré por toda la playa con 2 compañeros que lo traían de los pies. Obviamente él en su sangrado. A Daniel lo trasladaron al hospital más cercano de Cartagena. Lo ingresaron a la UCI, mientras que otros de sus compañeros intentaban buscar al conductor del jet ski. Según Camilo Buitrago, había intentado fugarse y supuestamente no responder por el accidente. Eso corríamos como locos, unos corrían para un lado, otros corrían para el otro lado, bregando a coger la persona pues, que había cometido la falta. Horas después, lo detuvieron cerca al lugar de los hechos. El conductor fue identificado por la policía de Cartagena como John Escobar Morales. Que él no sabía, hombre, que le hermano, es que atropellaste 3 personas. No, pero ¿cómo? No, yo no sé. Solo fue detenido por las autoridades de Cartagena. John Escobar no fue capturado y enviado a una cárcel porque no había una orden judicial. Que había que ponerlo pues ahí en fiscalía. Mientras tanto, Daniel se debatía entre la vida y la muerte. Edgar Herrera, el papá de Daniel, recibió la llamada y decidió viajar a Cartagena. Llegó directo al hospital. Cuando yo lo vi allá, ahí sí casi me muero yo. Yo lloré mucho y eso, y entonces ya 2-3 minutos ya me llamó el neurocirujano y venga para acá. Vea, lo voy a entubar, es de vida o muerte, él tiene el 96%, más allá que acá. Según Edgar, los médicos decían que Daniel perdería su ojo derecho y la movilidad de uno de sus brazos. Finalmente, él despertó. Yo no veía por este ojo, entonces yo era como asustado. Yo, lo poco que veía, yo alcancé a leer un letrero que había al frente que decía Unidad de Medicina Crítica. En ciertas ocasiones yo me siento inútil porque pues, no puedo hacer prácticamente nada de lo que hacía. Actualmente todavía estoy en terapias. Séptimo Día estableció que John Escobar no tenía experiencia para conducir una moto acuática. Según la DIMAR, para conducir un jet ski en Colombia como turista no se necesita una licencia de navegación. Por eso se recomienda alquilar con empresas autorizadas que cuenten con instructor y póliza ante cualquier accidente. Pero según el capitán de navío Germán Escobar de la DIMAR, es una responsabilidad del que va conduciendo verificar que en la zona donde se meta, independiente si hay señalización o no, no entre por la fuerza y la velocidad que exige. También establecimos que la moto acuática no tenía licencia para operar como nave de recreación. Hay un proceso abierto contra el dueño del jet ski. A raíz de los hechos, la motonave se encuentra detenida en la estación de guardacosta de Cartagena. Hay un proceso administrativo por parte de la Capitanía de Puerto. La familia y amigos de Daniel también se preguntan por qué no había delimitación. No están señalizadas por las obras de ingeniería que se están haciendo, de polones, de recuperación de playa, que no permite establecer una señalización náutica. Pero recuerdan que según la DIMAR, el conductor debe verificar que no hayan bañistas en la zona donde se conduzca un jet ski. Por eso buscamos al conductor del jet ski, John Escobar, para preguntarle por qué manejó esa moto acuática en una zona donde habían bañistas. ¿Qué más, don John? ¿Cómo le va? Joana Rodríguez de Séptimo Día. ¿Qué fue lo que pasó ese día, el 3 de febrero de 2023? Realmente no fue mi culpa, ¿sí? Me dijeron, váyase solo y deme 100.000 pesos. O sea, ya no hay ninguna señalización. Ya los muchachos estaban muy adentro de la playa. Yo, la verdad, no me di cuenta. ¿Y usted sí sabe montar ese tipo de lanchas? No, yo no sabía. ¿sí? ¿Y si usted no sabía manejar ese tipo de moto, por qué la alquila y por qué se pone a manejar? Eso se le alquilan a muchas personas que no saben manejar. Yo en ningún momento me acerqué a la orilla de la playa, sabiendo que los puedo arrollar con una cosa de esas. O sea, el dejar a esta persona de esta manera, ¿usted qué opina de eso? No, pues, obvio. ¿Está arrepentido? Obvio. A mí yo he intentado
comunicarme con la familia. ¿Está no tengo seguro? los Porque la familia dice que usted no ha intentado comunicarse con No, pero ellos, es que mira, o sea, usted en el momento no los buscó en el hospital, que usted en el Pero es momento que me intentó volarse. arrestaron, no, me arrestaron, señora. O sea, no, tampoco me ataquen así porque es que me arrestaron los policías. Actualmente hay una investigación penal en su contra por el accidente que sufrió Daniel Herrera. Según los expertos, en Colombia cada vez es más frecuente que sucedan accidentes en lugares turísticos o parques de aventura por diferentes razones: falta de señalización, capacitación o empresas artesanales. En San Andrés, una turista perdió la vida a causa de un accidente marítimo que se produjo mientras la joven se bañaba en el mar y fue alcanzada por una lancha. En el Valle del Cauca, un parapentista quedó enredado en las cuerdas de alta tensión. Muchas veces sucede porque en Colombia, según los expertos en parques de aventuras, no existe una normativa específica sobre construcción. Como aquí no hay una norma, la gente se inventa constructor de parque de aventura, se inventa operador de parque de aventura. Kevin Coulon es experto en construcción de parques de altura y aventura. Al contrario de muchos países, países de Europa o países como Estados Unidos, que tiene o la norma ACCT o en Europa la EN 15577. ¿Recuerdan este caso? El niño José Alejandro murió ahorcado pasando por una tirolesa o canopy en Ecoparque Canán, ubicado en La Mesa, en Cundinamarca. ¿De quién cree que sería la responsabilidad por la muerte de su hijo? Del dueño del parque, el señor Edgar Díaz. Lo buscamos para que diera su explicación de por qué estaba funcionando sin permisos. ¿Cómo está, don Edgar? Mucho gusto. Joana Rodríguez, de Séptimo Día. Venía a hablar con usted sobre lo que pasó con el niño José en agosto de 2022. Yo le comenté a usted lo que tenía que comentarle, ¿se acuerda? Eso está en materia de investigación. ¿Pero por qué no presentó los permisos de funcionamiento como parque a la alcaldía? Yo no estoy autorizado para dar declaración de ninguna clase. ¿No cree que debería, digamos, como darle una respuesta a las víctimas y además de responder también por lo que pasó con el niño José? ¿Usted cree que los instructores a cargo del parque tenían toda la experiencia? La alcaldía de La Mesa cerró el Ecoparque Canán, pero sigue funcionando como hotel. Pronto, Edgar Díaz tendría que responder ante la justicia. El alcalde de Mesetas, Jonier Flores, aseguró que la empresa San Juan Adventure de Brian González fue cerrada, pero pudimos establecer que en redes sociales siguen ofreciendo el servicio de rafting, luego de que Liliana Cerrato muriera en esa aventura. También pudimos establecer que la empresa Camaxagua Travel sigue operando, a pesar de que Andrea murió, según sus familiares, por falta de capacitación de su guía y representante legal, Josué Eutimio. La familia dice que están evaluando demandas. La mayoría de las empresas que ofrecen turismo de aventura buscan preservar la vida e integridad de sus clientes aventureros, pero otras, que podrían ser ilegales y hasta artesanales, no lo hacen. Juan Carlos Alfonso es el papá de Andrea. Y les está importando 5 la vida de los demás. Si usted va a salir de vacaciones, verifique que la empresa que va a contratar para cualquier actividad esté certificada y que sea vigilada por las autoridades. Pregunte al guía que la acompaña si tiene la experiencia necesaria para atender cualquier emergencia. Lo barato no podría costar la vida. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Yo sufría sola, yo lloraba sola, no sabía qué hacer. Nunca me llegué a imaginar que los biopolímeros también los ponían en la cara. Entonces para mí fue muy difícil aceptar lo que estaba pasando. En Colombia, cada vez son más las mujeres que aseguran vivir con el padecimiento de los biopolímeros en su cuerpo después de meses de haberse sometido a tratamientos estéticos. Efectivamente tenía biopolímeros en los costados de mis glúteos. Ya empecé a sentir cosas, fiebre, se me empezó a inflamar como la parte del coxis, me empezó a agrandar la cola absurdamente.
Estas mujeres aseguran que asistieron a centros de estética donde les ofrecieron una sustancia distinta a la que les inyectaron. Lo que se ve blanco es toda la sustancia que tengo de biopolímeros, sustancias pues no compatibles con mi cuerpo. Estoy llena en los 2 glúteos. Y quedé convencida de que era ácido hialurónico. Ya a los meses me comencé a dar cuenta de los dolores que presentaba mi boca. Séptimo Día ha evidenciado cómo esta situación de mujeres con biopolímeros en su cuerpo sigue en aumento y encontramos casos que evidencian las malas prácticas y la realidad de estos tratamientos milagrosos. Todo lo que aumente el volumen van a ser los biopolímeros. Buscamos a las personas señaladas de aplicar estas sustancias dañinas. Mujeres que aseguran haber sido víctimas de cosmetólogos o esteticistas que les prometieron mejorar su apariencia inyectándoles una sustancia. Al día de hoy, estas mujeres se enfrentan a distintos procedimientos para poder salvar su vida de los biopolímeros. ¿Qué sustancia se les aplica? ¿Cómo se distribuye esta sustancia por el cuerpo y a cuántas cirugías se han visto sometidas? Toda esta investigación ustedes la podrán ver el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.